Hola, ¿cómo estás? Hoy quería hablar sobre lo importante que es canalizar la energía creativa que todos tenemos. Esta reflexión me vino por procesos y situaciones que vengo atravesando y que he atravesado. Me di cuenta que para mí fue fundamental para mi bienestar aprender a canalizar esta energía creativa de forma correcta, porque si no la canalizamos, ahí es donde aparecen un montón de síntomas que nos llevan a nuestro malestar. Y te quiero, para contarte un poco cómo llegué a esta conclusión, te voy a hacer un poco un background mío personal para que puedas entenderme. Actualmente estoy viviendo en Barcelona, hace 2 años y medio, y este año me pasó que me quedé sin trabajo, de golpe, ¿no? Entonces me encontré, bueno, como sin actividad, replanteándome, bueno, a ver qué puedo hacer, qué quiero hacer, qué nuevo trabajo busco, para dónde encaro. A mí me gusta hacer muchas cosas, me gusta emprender, entonces realmente me tomé el tiempo para decir qué puedo hacer, porque ese trabajo, si bien me gustaba y estaba cómodo y me daba muchas cosas lindas, me generaba mucha ansiedad, porque era un trabajo donde no era para nada creativo, era un trabajo más remoto de oficina, de como ser más un robotito, y yo soy una persona muy creativa, desde chica siempre hice muchas cosas, y ahí me daba cuenta que la forma en la que yo llevaba ese trabajo, como era un trabajo tradicional, así de 8 horas de oficina, 40 horas a la semana, la forma en la que yo podía llevar ese trabajo era gracias al contacto que había con la gente, me entretenía con las conversaciones y demás. Y bueno, llegué a ese trabajo, dije, lo agradezco, me hizo muy bien, me ayudó y me dio muchísimo, pero yo me daba cuenta que empezaba a tener como ciertos hábitos que, que con el tiempo se iban incrementando, ¿no? Por ejemplo, me pasaba que, bueno, yo siempre digo, para mí como que el azúcar era mi debilidad, mi adicción. Yo me daba cuenta que me aburría y todo el tiempo buscaba comer azúcar. En general, yo soy una persona que siempre tuvo hábitos saludables, nunca fue nada extremo, pero más allá de eso, yo me daba cuenta que había un aburrimiento que buscaba taparlo con ese dulcecito constante. Y cuando me quedé sin ese trabajo, me encontré, digamos, bueno, sin ese qué hacer. Y bueno, un poco me agarró como desesperación, porque claro, uno está acostumbrado en el qué hacer en la rutina, y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Y empecé a hacer como mucho ejercicio, porque si me quedaba quieta, como tenía la ansiedad o la incertidumbre, los miedos. Entonces, para mí hacer ejercicio fue mi salida, mi cable a tierra, el poder bajar la energía y darme el tiempo a que las cosas se procesen y ver qué nueva salida podía encontrar. Bueno, el punto es que empezar a hacer ejercicio, me puse a hacer el profesorado de yoga, yo venía yendo al gimnasio hace rato, me puse súper constante porque para ir antes con el trabajo por ahí a veces estaba muy cansada y no podía, entonces eso me permitió ser súper constante y realmente encontrarle el beneficio, ese bienestar que sentía al salir del gimnasio, salir a correr, salir a caminar, mantenerme siempre en movimiento, ¿no? Y bueno, evidentemente eso me generó una conexión conmigo muy grande que se fue desarrollando a lo largo de 1, 2, 3 meses, que ya venía trabajando, no es que fue de golpe, pero ese gran cambio en mi vida y mi rutina fue bastante importante y clave en ese momento. También ahí empecé a observar, claro, como tenía el tiempo 100% para mí, pude empezar a observarme todo el tiempo, digamos, lo que hacía, cómo buscaba ocupar mi energía, ¿no? Sin tener como una obligación externa. Decir, bueno, a ver cómo paso mi tiempo, cómo busco cuando quiero movimiento, cuando quiero como canalizar energía, digamos. Y bueno, tuve mucho tiempo para poder tener encuentros sociales con amigos, salidas, disfrutar de la playa en el verano ahí de Barcelona. Como que fueron unas vacaciones más largas, pero claro, yo no puedo estar, no soy una persona que se divierta sin hacer nada, no por el hecho de que no puedo estar tranquila, sino que necesito crear. O sea, empecé a concientizar de que digo, tengo una energía creativa, tengo algo adentro que me pide crear, que me pide hacer algo, y claro, yo no estaba pudiendo canalizarlo, lo empecé a mover con el ejercicio y demás, y eso como que me empezó a despertar algo interno, y bueno, no es que era algo nuevo, ¿no? Yo siempre fui creando y demás,
pero lo pude observar con mucha conciencia. Y también yo venía sufriendo de mucha ansiedad. En mi caso, mi canalización, así como era el azúcar, ¿viste? Siempre salir de algún lado y volver y a comprarme algo dulce. Y me daba cuenta que no era por hambre. Y yo decía, bueno, está bien, es parte de los placeres de la vida, de un disfrute, por más que no tenga hambre, puedo comer algo. Yo tengo una alimentación saludable, mi rutina, mi día a día, no va a pasar nada. Pero eso se empezó a hacer cada vez más seguido y me daba cuenta que no tenía como control alguno. Ya no me importaba si era fin de semana, como que venía del gimnasio y pasaba por el súper que tenía al lado y me compraba algo. Y me desesperaba un poco ver esa acción mía, esa actitud mía, y no tener como ningún control. Y no era por una cuestión de engordar y eso, porque me daba cuenta que yo ahí estaba buscando algo que no tenía nada que ver con decir, ay, me doy un gustito, hoy quiero disfrutar con un chocolatito. Había algo ahí oculto que me desesperaba no poder controlarlo. Y un día tuve una situación como muy clara que me dio un pico de ansiedad bastante grande. Me acuerdo que estaba aburrida y me fui caminando a un shopping a pasear y me dio hambre de golpe, así, pum, vino así como un antojo y no tuve la paciencia de buscarme un café, sentarme, pedirme comida y demás, que lo primero que encontré, creo que fue un kiosco de esos que venden gomitas y chocolates así por peso, me compré unos chocolatitos y me los comí así muy que me atraganté y nada, claramente no era hambre porque no comes chocolate si tenés hambre, te comes algo con proteína, con comida real. Entonces, nada, que me da como esa sensación de empalague y además que no te da saciedad. Bueno, el punto es que igual calmé un poco ese pico y ahí me fui a tomar un café con caramel y crema, o sea, no me tomé un cafecito simple con agua y ya. También me lo bajé, era así, y me daba cuenta que no tenía saciedad, como que si me traían otro café yo lo podía seguir tomando y quería otro, pero bueno, tenía todavía algo de control, entonces dije, no me voy a comprar otro, además lo tomé muy rápido, digo, necesito que el cerebro procese eso. Y después cuando me quiero volver a mi casa, digo, ay, ahora quiero gomitas, me voy a comprar unas gomitas y vuelvo caminando. Y fui de vuelta, me compré unas gomitas, me compré un montón que yo sabía que si como más de 3, ya mi panza me dice, no comas más esta mierda. Bueno, me compré un montón, me las empecé a comer y me fui. Y claro, empiezo a caminar y empezó a caerme todo eso, ese golpe de azúcar que me di inhumano, así de golpe en menos de 20 minutos. Claro, la energía se me fue por el piso, no pude volver a mi casa caminando, me acuerdo que me senté a esperar un bus, no venía y al final creo que volví en bici, pero me sentía tan mal, con sueño y obviamente no podía creer lo que había hecho. Y dije, ¿cómo no tuve control alguno de esa situación? Y me volví a mi casa y me tuve que ir a dormir. Me acuerdo que era viernes, me dormí temprano, no podía hablar con nadie. Y no solo que me sentía mal físicamente, sino que todos los pensamientos que eso trajo, porque te baja la energía, entonces pensamientos negativos, eso te baja todavía. La culpa, ¿viste? La desesperación de ¿por qué pasa esto? Al otro día procesé toda la situación, el pico de ansiedad que tuve y lo que hice para querer calmarlo. Dije, esto no está bien, me tengo que poner firme. Y bueno, ahí decidí tomarme un mes y me fui para Argentina, para donde yo vivo, que es una ciudad mucho más tranquila. Necesitaba como poder salir de un poco de ese caos de la ciudad y realmente observé algo, no sé si es porque estaba muy atenta o esto de, bueno, salí del piloto automático, salí de tener ese trabajo donde me mantenía en una rutina constante, muy activa, salí del piloto automático, realmente empecé a enfocarme con las cosas que quería hacer, con las cosas que me hacían bien, que el ejercicio y demás. Y bueno, ahí me tomé ese mes, que hoy estoy acá, estoy en Argentina, observé mucho cómo, o sea, fue muy grande el contraste de venir de Barcelona, una ciudad que está llena de distracciones y estímulos constantes, a venir a esta ciudad donde estoy yo, que es una ciudad más tranquila, y pude venir a un espacio como más calmo y más tranquilo. Primero que observé cómo mi ansiedad o mi cuerpo se calmó y decidí cortar el azúcar por completo, momentáneamente porque yo me daba cuenta que la estaba usando como una forma de tapar algo. No es que yo soy extrema con las dietas ni nada, me parece que comerte un chocolate
es parte de uno de los placeres de la vida y si lo disfrutas buenísimo. Pero en mi caso iba más allá de la comida, va más allá de la comida. Para mí, consumir ese chocolatito fue, o bueno, helado, lo que sea, ¿no? Ese dulce, buscar ese pico de dopamina, era una forma de evasión, era la adicción que otro puede tener con el alcohol, con el cigarrillo, con el sexo, también con las personas, ¿no? Porque también me di cuenta que cuando uno, o sea, cuando esta energía creativa que tenemos no se canaliza o no la direccionamos realmente en algo que para nosotros tenga sentido, siento que hay dos cosas que pueden pasar. Pues es una energía que si no se canaliza es como un río, que si no fluye hay dos opciones. O se desborda por todos lados y se va para cualquier lado, que siento que un poco es mi caso, que se disparaba en ansiedad, y esa ansiedad lo que hacía en mi caso era darme malos hábitos, era buscar este azúcar constante que me lo comía, me hacía sentir mal, me drenaba la energía y era una distracción total. Lo mismo estar con las redes sociales y el celular todo el tiempo. Buscar todo el tiempo la distracción, ¿no? Porque si no la estás canalizando, te lleva a la mente a, bueno, no sé qué hacer y busco tapar con esos picos de dopamina, con esos picos de euforia que son momentáneos porque son tan grandes y tan de golpe que después baja. Como ese antojo que yo tuve de azúcar, que nada, fue así, sació en el momento, pero después el malestar que me dio fue muchísimo más grande. Entonces digo, ¿qué sentido tiene realmente este placer? Ponele que yo en su momento dije, bueno, es un placer que me doy un chocolate. Pero no fue un placer consciente. De decir, bueno, es mi postre, hoy lo disfruto con calma, con tranquilidad. No tengo ansiedad por comerlo, simplemente decido disfrutarlo. O lo mismo cuando decís, bueno, salgo, me tomo una cerveza o lo que sea, ¿no? Cada uno disfruta los placeres a su forma. Bueno, decía, uno es esto, que la energía o el agua esta interna que tenemos se desborda o que se estanca, ¿no? Si lo pensamos en la metáfora del río, del agua, si el agua se estanca, se genera, pensamos como en un pantano, ¿no? Donde el agua se empieza a pudrir, generar bacterias malas. La metáfora o el concepto de un pantano es como pensar en lo contrario, en la depresión, ¿no? En el estancamiento, en la tristeza, en el malestar, que yo lo veo reflejado como en la procrastinación. Entonces son como los dos polos de cuando esta energía creativa que tenemos no se canaliza. Es decir, no se aplica o no se direcciona en algo que para nosotros tenga sentido, y no se trata de, bueno, tengo que hacer algo por ser productivo, sino realmente crear algo que nazca de uno. Y qué importante es, para poder descubrir eso, poder escucharnos. Para mí, por eso yo digo, bueno, que me hayan echado de este trabajo, o haber perdido este trabajo, que fue algo completamente externo a mí, me obligó como a mirar muy hacia adentro y observarme con mucha conciencia y a darme cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida, con mi día a día, cómo elegía pasar mis días. Bueno, y darme cuenta y observar ese piloto automático, ¿no? O dónde yo quería enfocar esa energía creativa. Y claro, y también me di cuenta que esa energía, al principio, si uno no encuentra, digamos, qué hacer, o si estás como en la procrastinación, o requiere de cierta voluntad, de decir, bueno, me siento a trabajar en esto. Pero una vez que haces como ese, es como decir, bueno, voy al gimnasio, voy caminando, ya fue. Por ahí estás tranquilo en tu casa y decís, uy, qué pereza, qué pereza levantarme e ir hasta allá. Pero una vez que te levantas, estás ahí, te activas. Y con la energía creativa pasa eso. A mí me sirve mucho activar, antes de ponerme a crear algo, me siento a escribir, como que me empiezo a motivar desde la escritura, o por qué quiero hacer esto, y ahí termino de escribir y me paro y voy. Puede ser como un pase, ese esfuercito de voluntad que necesitas, pero una vez que entras como en el flow y encontraste dónde canalizarla, en qué actividad, es algo que fluye solo, y cómo eso nos da vitalidad, nos da vida. Es eso, y crear no es solo pintar, hacer música, cocinar, es hacer algo que para uno, para vos, tenga sentido. Puede ser como programar, puede ser también crear una familia, puede ser un proyecto de viajar, de crear una casa, de hacer una huerta, o sea, puede ser lo que sea. Y ahí es donde se encuentra, digamos, ahí es donde se encuentra la magia o la habilidad que cada uno viene a traer a este mundo. Por eso también cuando conectás con esa energía, empezás a conectar con tu luz
y la empezás a compartir y los demás empiezan a ver esa luz y tal vez de eso podés generar un trabajo porque te das cuenta que sos bueno para algo y que disfrutás hacerlo. Sobre todo eso, si no encontrás o no sabes bien por dónde ir, la clave es buscar qué es eso que te gusta hacer, que cuando te sentás a hacerlo, bueno, sentar capaz, no requiere que te sientes, pero no te das cuenta que la hora pasa. Esa es la señal de que es por ahí. Seguí trabajando en eso. Y como para mí, bueno, esto que haberme quedado sin trabajo y haber podido salir del piloto automático me ayudó a entrar en ese flow de decir, bueno, a ver, voy a ocupar mi tiempo en lo que realmente quiero hacer. Si quiero realmente buscar algo que me guste, algo que me haga bien y algo que contribuya a mi salud, a mis buenos hábitos. Así que bueno, de esto conté mi experiencia, una situación que me pasó porque capaz te podés ver reflejado. La idea es que puedas ver si estás pasando por algo de esto, si tenés ansiedad. Yo siento que hoy en día, como que la sociedad o las grandes ciudades, hay mucha distracción, todo lleva al consumo constante, y eso es lo que, si no somos conscientes de ese consumo, que es pura distracción y placer, que está bien, es parte de la vida y está buenísimo, pero yo me di cuenta que esos picos de euforia, de alegría, de felicidad constante, no me hacen bien, me terminan evadiendo de mi propia realidad, de mi eje. Y qué importante que es tomar conciencia de eso y poder elegir cuándo quiero darme ese placer, ese gusto, y que eso sea un 10% de lo, por decir, ¿no? Un porcentaje de lo que es como tu vida, tu rutina, tu canalización de energía creativa. Parece muy técnico, pero básicamente es ponerte a crear, como date lugar a escucharte, a tomarte ese tiempo, y eso solo lo encontrás cuando vas a vos. Tenés que darte el tiempo de darte lugar y elegirte. Ojalá te sirva este contenido, esta reflexión. Esto era todo. Hasta aquí llegué.